Damos la bienvenida al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca. Él ocupa también la representación, un encargo justamente del Consejo Municipal, de representar al municipio y es miembro del Consejo de Administración y Planificación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Le saludamos al concejal Barrera. Estamos próximos a iniciar un largo feriado en el cual punto central de atención de Ecuador será Cuenca, pues tiene sus festividades clásicas de noviembre con la connotación que en este año se conmemoran 200 años de independencia. Ante todo, ¿cuáles son las expectativas desde el municipio con respecto a estas festividades y particularmente aquel encuentro protocolario, pero que suele ser de mucha importancia en temas políticos, administrativos, la sesión de Cabildo Ampliado? Estimado Gustavo, un saludo cordial para usted, para toda la audiencia. Todos esperábamos celebrar a Cuenca en este bicentenario como se merece la ciudad, como nos merecemos los cuencanos y cuencanas. Sin embargo, la emergencia sanitaria, la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, cambió toda esta planificación. Recordará, Gustavo, usted y la ciudadanía, que incluso en el presupuesto municipal para el año 2020 se había incluido 11 millones de dólares. Era un compromiso del gobierno nacional para obras, programas y proyectos a ejecutarse en este bicentenario. Sin embargo, esto y otros procesos de planificación lamentablemente han sido descartados por la situación que hoy vivimos. Este es un bicentenario donde estamos nosotros promoviendo el cuidado, el respeto a la vida, que sería Cuenca sin su gente. Y hoy es tiempo de cuidar a todos los cuencanos y cuencanas. Ya vendrán los momentos en los cuales pues le celebremos a la ciudad y al cantón en otras condiciones. El tema de la sesión solemne, Gustavo, todavía no se ha confirmado la presencia del presidente de la República en la misma. Entendemos que se confirmará en los próximos días o horas. Al Se menos mandaron oficialmente invitaciones no nos han. oportunamente, doctor Barrera. Esta mañana, Juan Fernando Valencia, quien es coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno, señalaba que recién el día de ayer han recibido la invitación para la señora ministra de Gobierno. El gobernador hace 2 días nos dijo que estaba, sin embargo, ya tramitándose o siendo considerada una invitación al presidente de la República. En los temas ya administrativos de protocolo, entendemos que como corresponde en toda sesión de fundación e independencia de Cuenca, se corre la invitación correspondiente a las autoridades nacionales y más, tratándose del bicentenario. Hasta 2 días atrás que habíamos conversado con el alcalde de la ciudad, nos había manifestado de que no estaba confirmado la presencia del presidente. Será una sesión atípica, Gustavo, se va a desarrollar en la Escuela Central, en un espacio abierto con un aforo reducido. Van a haber solamente el ingreso para autoridades y los homenajeados, que en este caso, como ustedes ya conocen, serán exclusivamente el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares de servicios, personal de limpieza, que estuvieron enfrentando en primera línea, ya sea en triaje respiratorio, en hospitalización, la pandemia del COVID-19. Será un aforo reducido y en los próximos días se confirmará ya la presencia o no de autoridades nacionales. Ahora, más allá de lo protocolario, Cuenca espera respuestas del gobierno en varios órdenes. Eso es lo que nosotros habíamos planificado desde el año anterior, Gustavo, desde diciembre. Por eso es que comentaba que en el presupuesto municipal se habían incluido estos compromisos, uno de ellos, 11 millones de dólares, y algunas otras obras y algunas otras acciones conjuntas con el gobierno nacional. Sin embargo, ya todos sabemos cuál ha sido la postura del gobierno nacional, una emergencia sanitaria donde no ha habido el manejo adecuado, donde a las claras se nos ha demostrado que no cuentan con los recursos suficientes, más lo que corresponde en este bicentenario, y esperamos que así sea, es dejar clara la posición de Cuenca frente a un gobierno nacional que ha buscado volver al centralismo, que constantemente disminuye los recursos que tienen que ser transferidos. No estoy hablando de atrasos solamente, Gustavo, de incumplimientos en los pagos, estoy hablando incluso de retroceder en luchas históricas que se han conseguido en los procesos de descentralización
de competencias y adicionalmente en la asignación de los recursos. Le soy muy sincero, Gustavo, espero muy poco del gobierno nacional en esta sesión del 3 de noviembre, porque además en las anteriores se ha hablado de obras que quedaron pendientes del gobierno anterior y los compromisos realizados en sesiones anteriores, ya sea de Fundación o Independencia de Cuenca, no se han cumplido. En lo que respecta a la relación con el gobierno, por allí algunos funcionarios municipales nos han dicho de que hay una comunicación bastante cercana e intensa con el gobierno. Imaginamos que de alguna manera habrá facilitado esto, si es que efectivamente es así, la presencia del ingeniero Iván Carballo, quien justamente hace un año, y lo dejó hace poco, era uno de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en el área de transportes particularmente. Entendemos que con cierto sector, sabe Gustavo, nosotros somos absolutamente transparentes. No es nuestra área la parte administrativa, sin embargo, a las claras políticamente uno puede analizar cuáles son los movimientos de coordinación entre cada nivel de gobierno. Y efectivamente, el alcalde de Cuenca, como corresponde, y creo que eso es adecuado, generó un espacio de coordinación con ciertos sectores del gobierno nacional que ha permitido avanzar en algunos procesos conjuntos en materia de recursos, en materia de obras, pero entendemos también que hay otros sectores del gobierno nacional donde no existe una muy buena coordinación con el GAD municipal de Cuenca. Esa es la realidad de lo que nosotros hemos podido evidenciar, pero más allá de aquello, no se trata de ninguna manera de generar una falta de coordinación. Más allá de nuestra posición política, crítica a un gobierno local o a un gobierno nacional, los temas institucionales no tienen bandera política y los temas de ciudadanía tienen que ser coordinados adecuadamente. Hay un aspecto fundamental que es importante seguirle el pulso al municipio de Cuenca, es el tema presupuestario. Es público y conocido que el proyecto Tranvía Ciudad de Cuenca, que tantos dolores de cabeza dio al municipio de Cuenca, que en lugar de durar 2 años, la construcción de ese proyecto duró 8 años, pero que está en marcha, está arrojando asimismo un saldo negativo, una carga fuerte para el municipio de Cuenca, que fluctúa en alguna cifra de entre 5 a 8 millones de dólares. Las cifras se las sacarán en balance a finales de año. Pero sobre este tema, el gobierno nacional, más allá de declaraciones verbales, en el sentido de que se apoyará este proyecto, no ha dado, hasta donde nosotros conocemos, ninguna señal de vida, y esta es una carga fuerte para el municipio de Cuenca, que tiene que estar afectando al municipio en algunas áreas, pues estos montos deficitarios del tranvía se convierten en un subsidio que tiene que estar saliendo de algún lado del presupuesto municipal. Como concejal, ¿qué nos puede decir usted? Hay algunos indicios por allí, por ejemplo, en el ámbito de la cultura. Recordamos a inicios de año que se hablaba de una inversión en Cuenca de 7 millones de dólares, de los cuales el principal quizá era el presupuesto municipal del orden de unos 3 millones de dólares, sin contar museos y otras áreas como Bienal Internacional de Pintura, etcétera, o Bienal Internacional de Cuenca, más propiamente. En todo caso, sabemos también que de esos 3 millones, en realidad, la Dirección de Cultura no ha llegado a manejar una cifra que se aproxime siquiera a los 100.000 dólares, que es uno de los ejemplos de cómo ha tenido que reconstruirse o deformarse, deberíamos decir, el presupuesto municipal. ¿Cómo se está tratando en todo caso este tema? Y hay otras cuestiones que, además del tranvía, están también afectando, por supuesto, que tienen que ver con el manejo de la pandemia. Usted lo ha dicho, estimado Gustavo, el tranvía inicia su operación con un déficit referencial de 9,5 millones de dólares. Se tenía previsto iniciar en el mes de junio la operación comercial, por la pandemia inicia en el mes de septiembre y evidentemente por las situaciones de no adquisición de los ciudadanos de las tarjetas, algunos inconvenientes en las máquinas expendedoras de boletaje y recaudadoras, entenderíamos que el saldo va a ser negativo en cuanto a los ingresos y el presupuesto de déficit se incrementaría.
Esto se lo analizará no solamente desde el punto de vista económico, Gustavo, sino también de gestión. Nada podemos decir de la puesta a punto en materia tecnológica, sistemas, subsistemas, la parte operativa del tranvía, pero nos parece que en la gestión comercial ha faltado muchísimo. Ha faltado muchísimo. No se generó un programa adecuado para la masificación de tarjetas, entendiendo, Gustavo, que estas son gratuitas. Fíjese usted, son gratuitas. Había que aprovechar entonces el espacio de la parroquia Baños, de la parroquia Ricaurte, buscar la masificación a través de otros puntos, buscarles a los usuarios, como se empezó a hacer después de que el Consejo Cantonal tuvo que tomar una resolución parche, y hay que decirlo, una resolución parche de modificar hasta diciembre la tarifa del tranvía. Por eso habrá que hacer una evaluación integral de esta gestión de comercialización también, de socialización, para determinar, en el caso, responsabilidades, porque esos son recursos, Gustavo, son recursos de todos los cuencanos y cuencanas. Pero más allá de eso, el proyecto está funcionando y esperemos que progresivamente tenga mayor número de usuarios. En el tema de la cultura, Gustavo, ¿qué decir? Hay una deuda histórica en Cuenca con la cultura, con la gestión cultural, porque muchos de los recursos que se han utilizado desde la administración municipal han sido, para mi criterio, utilizados con una orientación, no sé si equivocada o una orientación distinta a lo que significa la gestión cultural, pensando que en la realización de eventos artísticos, la contratación de espectáculos públicos, ya es el desarrollo cultural. Y no es la excepción ahora, mucho más cuando los recursos se ven disminuidos. Usted ve que gestión cultural existe muy poca, y esto esperamos que la nueva directora pueda presentar un real plan tangible y que el Consejo Cantonal está absoluta, y esto debo clarificarlo, absolutamente abierto a generar las reformas necesarias para que esos recursos sean asignados para la gestión cultural, que hoy vive una situación crítica, Gustavo, mucho más difícil que la de antes, porque las expresiones culturales generalmente se le desarrollan en el espacio público, en teatros, y claro, hoy con la disminución de aforos o con la imposibilidad de desarrollar espectáculos públicos, se ven mucho más afectados. Y ya hicimos una propuesta, si no estoy mal, el concejal Cristian Zamora, el concejal Iván Abril, en su momento, y un bloque de concejales, presentamos ya esta posibilidad de que vía digital también se pueda promover la gestión cultural. En lo que se refiere a esta pregunta que le he hecho, concejal Barrera, ¿de dónde está saliendo el dinero para subsidiar al tranvía? ¿Qué se está dejando de hacer o de financiar? Lo habíamos dicho, Gustavo, gasto corriente tiene que ser disminuido, no podemos disminuir gasto de inversión. Sin embargo, usted entenderá que en determinado momento también el gasto corriente significa la posibilidad de prestar un servicio. La contratación de personal en ciertas áreas es fundamental para el desarrollo de programas, proyectos y política pública. Hemos solicitado que se nos indique a final de año efectivamente ya cuál es la ejecución presupuestaria y qué partidas han sido afectadas. Inicialmente eran las partidas de gasto corriente, con lo cual la contratación de personal debía disminuir. ¿Qué presupuesto finalmente se destinó para las celebraciones por los 200 años de independencia? No hemos recibido esta información todavía, Gustavo. Entendemos que en los próximos días el señor alcalde lo dará a conocer públicamente. Pocos eventos se van a desarrollar, muy pocos eventos. Hace pocos días se llevaba un proceso, me parece que por 40, 50 mil dólares, que es uno de los eventos que se realizará en las fiestas de Cuenca. Recordemos que hoy por hoy los espectáculos públicos están prohibidos y más bien lo que corresponde es buscar la dinamización del turismo de nuestra ciudad a través de los protocolos, del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, toda vez que se han cerrado, por ejemplo, las playas del cantón Villamil. Esperamos que esa ciudadanía pueda venir a Cuenca y sea respetuosa a los protocolos de bioseguridad. Comentarle también, Gustavo, de que semana tras semana, si bien se ha reducido
número de personas que requieren hospitalización, si bien se han reducido el número de personas que requieren de una cama en la unidad de cuidados intensivos, sigue saturada, Gustavo, sigue saturada, es decir, seguimos teniendo más necesidad de usuarios que disponibilidad de camas, eso sigue así. Sin embargo, hay una reducción en estos dos indicadores, pero los contagios se incrementan semana tras semana. Y esa es una realidad que vivimos en Cuenca. Hablando de presupuestos, concejala Barrera, vayamos al tema que está bien, otro motivo de ocupación suya, el del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Usted es miembro del Consejo de Administración y Planificación. ¿Qué análisis se ha hecho en el interior del Cuerpo de Bomberos de Cuenca sobre la sentencia de Illincocha que emitió un juzgado de la ciudad de Cuenca en esta acción de protección propuesta por los ciudadanos? Allí se destacó uno de los temas en la sentencia. Señalaba textualmente, además existe una intervención unificada que tiene una planificación con una serie de lugares como gimnasios, salas de reuniones, comedores, equipos de sauna, etcétera. Esto trae preocupación en cuanto a cómo se está administrando el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que dicho sea de paso. Y enhorabuena, porque si se tiene un buen cuerpo de bomberos manejado eficientemente, se gana significativamente en materia de seguridad en la ciudad. Pero queda de por medio con esto la calidad del gasto. ¿Qué reflexiones se ha hecho sobre esa intervención que ha resultado a todas luces inadecuada, incluso ya sentenciada judicialmente ahora en Illincocha, y la calidad del gasto, el destino que se está dando a este dinero que proviene de aportes de los cuencanos? Tenemos que tratar este tema de bomberos, Gustavo, diría yo, en dos aristas. La primera, que jamás nadie puede poner en tela de duda el trabajo esforzado, la necesidad que tenemos de un fortalecimiento constante de nuestro cuerpo bomberil y que aquí no hay una diferenciación entre voluntarios y rentados. Y la segunda arista, Gustavo, es el mal manejo administrativo y financiero en materia de ejecución. Lo aclaro para que no se malinterprete. La inadecuada ejecución y el manejo administrativo de bomberos, no de ahora, Gustavo, un histórico de hace más de 8 años, donde la ejecución presupuestaria no ha superado el 32% en ninguna de esos años, ni en 2 o 3 administraciones que ya han pasado por el cuerpo de bomberos. Eso evidentemente no le permite fortalecerse institucionalmente y tener mayor capacidad operativa en el territorio. Fíjese usted que de las estaciones de bomberos venimos hablando muchos años atrás. Y en el caso particular de Ilincocha, Gustavo, a criterio personal, la sentencia del juez está protegiendo los derechos de la naturaleza. Y es lo correcto, porque además, para mi criterio, Gustavo, aquí hay un incumplimiento doble del cuerpo de bomberos. El Consejo Cantonal aprobó un cambio de uso de suelo con un documento habilitante, Gustavo. El documento habilitante era el comodato, en términos muy sencillos. ¿Qué decía el comodato? Que se le autorizaba a la edificación ya construida una readecuación y que se dejaba por fuera la zona de conservación. Con base en eso, el Consejo Cantonal resuelve y le dice, haga el plan de manejo ambiental y todos los trámites que usted requiera para cumplir y honrar ese comodato. No hacen ninguna de las dos cosas. Para mi criterio es absolutamente lógica la sentencia emitida por el juez. Ahora, también hay que generar algunas aclaraciones, Gustavo. Esa estación jamás estuvo prevista para atender a la parroquia Molleturo, de ninguna manera. Estuvo prevista para atender al Parque Nacional El Cajas, incendios forestales, accidentes de tránsito y el cuidado de la naturaleza. Así fue concebida la estación. Ya si después de la parte administrativa, yo coincido con usted, de manera, para mi criterio, innecesaria y no cuidadosa con el gasto público, se incluyen gimnasios, se incluyen saunas, algo que lo hemos observado en el Comité de Administración y Planificación, Gustavo, que por cierto, uno de los miembros, el director de riesgos, ha pedido, si no estoy mal, por 6 u 8 veces, de manera escrita, yo lo he hecho de manera verbal, para que se convoque durante la emergencia un consejo de administración y planificación. No hemos sido convocados en toda la emergencia, Gustavo,
para ninguno de estas sesiones del Consejo de Administración y Planificación. Y es Este era el necesario e momento. importante que traten, doctor Barrera. Antes era el Consejo de Administración y Disciplina, me parece. Sí, así es. Ahora es el Consejo de Administración y Planificación que no puede dejar de lado también el tema disciplinario o quizá mejor de auditoría, de supervigilancia de las acciones administrativas. Hay dentro de la decisión de la justicia también el señalamiento de acciones de remediación. Ahí hay una inversión que posiblemente tendrá que hacer el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca y Yincocha, además de esa otra inversión que se la hizo inconsultamente y que no podrá ser justificada ante las autoridades, lo cual sin duda generará glosas. Es necesario y urgente que se reúne el Consejo de Administración y Planificación. Desde luego, Gustavo, en materia jurisdiccional, lo que le correspondía al señor juez de garantías constitucionales era pronunciarse sobre la posible vulneración de derechos. Ya las responsabilidades administrativas, civiles, penales que se deriven, le corresponderán establecer a la Contraloría General del Estado luego de las auditorías respectivas que deba realizar. En eso soy muy respetuoso de los procesos. Habrá que esperar e ir paso a paso. Sin embargo, es importante que se reúna el Consejo de Administración y Planificación, no solo por el tema del Incocha, Gustavo, también porque habíamos solicitado que se contrate más personal prehospitalario, que tengamos médicos en las ambulancias. Precisamente este era el momento para que esas ambulancias que fueron importadas por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca se pongan en servicio de la ciudadanía. Este era el momento, Gustavo. Fíjese usted que Dicho sea cuando de paso, había cuestionamientos de carácter económico también sobre esa adquisición. lo habíamos conversado con usted y debo resaltar inmediatamente cuando solicité la información, el, el jefe del cuerpo de bomberos me hizo llegar esa información y lo conversamos con usted, más allá de la determinación o no de que si hubo o no hubo estas situaciones que se han generado por presuntos sobreprecios, ya las ambulancias tenían que estar en funcionamiento, ¿no? Era ahora la necesidad que tenía el Cantón Cuenca. Un dato, Gustavo, recuerde usted que cuando sucede lo del tranvía, el lamentable incidente donde falleció un ciudadano, solicitamos la información y teníamos muchas ambulancias en mantenimiento, Gustavo. Era el momento entonces en el cual tenían que estos equipos, estos vehículos ponerse en funcionamiento y quisiéramos una respuesta en el espacio adecuado. Gustavo, usted nos conoce, nosotros buscamos siempre con responsabilidad acudir a la fuente y luego exponerlo ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación, pero si no se convoca un comité de administración y planificación, es muy complicado tener una comunicación fluida y cumplir además con nuestra competencia que es la de supervisar, eso dice el COESCOP. Los miembros del comité supervisarán la gestión administrativa. ¿Con cuántas ambulancias cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos? Y usted trae a flote un tema realmente importante. Recordemos que cuando se dio este accidente, el primero y el único por el momento fatal con el tranvía del 911, una de las informaciones que señalaron es que no pudo acudir el Benemérito Cuerpo de Bomberos porque su ambulancia estaba atendiendo otra emergencia. Hay una sola ambulancia en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Gustavo tienen varias ambulancias, el numérico tendría que, tengo la documentación en la oficina, pero además hay que decirlo que no solamente hace falta contar con el bien dentro de los Claro. activos, Gustavo, sino tenerlo Tiene operativo. que estar a Y este, disponibilidad y efectivamente, dentro de operativo. protocolos emergentes. ¿Y qué sucede ahora, Gustavo? Que muchas ambulancias tienen que pasar por un proceso eh, distinto de desinfección. Si usted atiende una emergencia por paciente COVID, tiene que generar un proceso de desinfección, eso toma más tiempo y eso reduce la capacidad operativa. Esa es la realidad. Yo a veces no entiendo por qué algunas autoridades no le dicen la verdad a la ciudadanía y reconocemos que no tenemos la capacidad suficiente para dar respuesta a ciertas necesidades ciudadanas, porque solo ahí, Concejal, Gustavo, identificando un diagnóstico adecuado, podemos coordinar. Entonces, ahí la presión para ciertas instituciones que tienen recursos, que tienen adquiridos vehículos, sería de que
se las ponga expedita en el menor tiempo posible. Concejal Barrera, en realidad no tenemos nada absolutamente en contra del coronel Lucero. Sabemos que Patricio Lucero empezó desde soldado, para decirlo metafóricamente, desde muy abajo en el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca y ha ido ascendiendo por sus méritos. No ha querido hablar con nosotros en todo este tema de Illincocha, lo respetamos, pero reiteramos, sin tener absolutamente nada personal ni cuestionamientos directos contra él, salvo el caso Illincocha, que ha sido muy mal manejado. Se ha especulado mucho en las redes sociales sobre un inminente cambio en la jefatura de bomberos, cambio del comandante. Recordamos que hace aproximadamente un año, a inicios de la administración de Pedro Palacios, se hizo una excitativa para realizar este cambio y el coronel Lucero defendió su posición, señalando que su nombramiento era para 2 años. ¿Va a darse este cambio administrativo? Gustavo, eso ya le corresponde al alcalde de la ciudad de Cuenca. Yo voy a sumarme a sus palabras. De ninguna manera podemos personalizar los procesos de supervisión, de fiscalización, no tienen nombre y apellido, es el cuidado de los recursos públicos y con el coronel Lucero en lo personal, para mí es un caballero, jamás, jamás absolutamente ha tenido una actitud inadecuada y en el tema del manejo ya administrativo y financiero, pues eh, en el Comité de Administración y Planificación hemos hecho conocer nuestras observaciones. El COESCO, Gustavo, establece el procedimiento y existe una ordenanza vigente en el Cantón Cuenca que establece cómo se tiene que realizar el cambio del jefe del cuerpo de bomberos. En estos meses, antes de iniciar la pandemia, recordará usted, se emitió una resolución por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en la cual les otorgaba o les ampliaba el periodo de todos los jefes de los cuerpos de bomberos a nivel país. Para nuestro criterio jurídico, si usted revisa la Constitución y la jerarquía de las normas, una ordenanza cantonal está sobre una resolución de una Secretaría Nacional que tiene, si bien, rango de ministerio, pero una ordenanza cantonal está sobre esa resolución. Así es que lo que tiene que aplicarse de decidirlo así el alcalde en determinado momento, no me estoy refiriendo ahora al coronel Lucero, sino en general, está establecido para el cambio de cualquier jefe del cuerpo de bomberos a nivel país un procedimiento en el COESCOP y en el caso de Cuenca, la ordenanza cantonal, que tiene que ser respetada, Gustavo, para que precisamente se cumpla con ese proceso y procedimiento. Gracias, doctor Barrera, por habernos atendido. Esperemos que tras las festividades de Cuenca, las celebraciones del Bicentenario, tengamos temas edificantes y agradables que hablar sobre nuestra ciudad. Le agradecemos al concejal Javier Barrera, representante ciudadano en el Consejo Municipal del Cantón Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.